Hola, ¿se escucha en el mic? Sí, profe. Bueno, em, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. A grabar, igual. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy que está enfocada en la construcción del marco teórico. Como, bueno, ya han presentado el plan de prácticas que va a estar corregido durante estas semanas, la semana que viene en principio, deberíamos tener todas las correcciones por parte de los directores y de los tutores también. Y bueno, vamos a tener tutoría también el viernes en la que quizás podamos hacer una evolución un poco más en profundidad sobre algunos de los temas que se puedan observar si ya tenemos la evaluación del director o de la directora. En eso también les recomendamos que les avisen que ya presentaron el plan por el portal, así que lo tienen disponible para la evaluación, así eso agiliza. Y, bueno, y si nos encontramos, también tienen oportunidad de hacernos consultas sobre cómo seguir respecto del desarrollo del trabajo final. El objetivo es que a partir de esta etapa ya comiencen con el desarrollo propiamente dicho del trabajo. Si en el plan de prácticas presentaron que iban a realizar una intervención con el objetivo de mejorar una dimensión de la organización y para eso habían identificado algunos síntomas o algunos indicadores o algunas situaciones que podrían ser indicadores o síntomas de una situación problemática que tuviera una raíz más profunda que ustedes pudieran abordar después con una intervención. Se supone que también a partir de ese diagnóstico, de esa idea inicial, realizaron una propuesta de cómo abordar ese problema, cómo primero medir la situación problemática de una manera objetiva y exhaustiva, para que no sea solamente el diagnóstico preliminar el que toman como válido, que el diagnóstico preliminar generalmente viene de la entrevista o un grupo de entrevistas que tienen con los propietarios o con administradores de las organizaciones con las que trabajan. Eso es un insumo inicial como para saber cuál es la visión de esas personas respecto del problema de la organización, pero después hay que diseñar una estrategia de relevamiento propia de datos que les permitan confirmar o rechazar ese diagnóstico que les transmitieron las personas en una primera instancia y como consecuencia, como correlato de esa confirmación o rechazo de ese diagnóstico, aparecen también herramientas o metodologías que son más apropiadas para abordar el problema. Entonces, en la etapa de diagnóstico puede que tengan que diseñar estrategias de recolección de datos propias. En la etapa de diagnóstico puede ser que realicen su propia recolección de datos, como vimos, a través de entrevistas, encuestas, o como algunas de las modalidades que presentaron también algunos de los compañeros y compañeras en la presentación de ayer que analizaron un trabajo de orden cualitativo. Además de las entrevistas, tenemos la observación, que puede ser participante o no participante, y el análisis documental, que también es una práctica, además que realizamos mucho los contadores y contadoras en el ejercicio profesional. Cuando nos toca constituir, por ejemplo, una sociedad o cuando nos toca realizar una auditoría sobre algún proceso de control interno, utilizamos mucho análisis documental, aunque no lo tengamos, no seamos conscientes de que ese proceso se llama así. El análisis documental consiste en leer un documento, traer de ese documento conceptos, ideas o indicios de una situación que puede ser explícita o no. Ese es el análisis documental. Esas son herramientas de recolección de datos. Puede que esas herramientas sean necesarias que se desarrollen en la etapa de diagnóstico o puede que esas herramientas de recolección de datos sean necesarias para la propuesta de intervención. Entonces hay que pensar antes de implementar cualquier encuesta, cualquier entrevista o cualquiera de estos instrumentos de recolección, hay que pensar bien cómo se van a articular los datos que recolecten más pensados en el diagnóstico, cómo se van a articular esos datos del diagnóstico con los datos de la intervención. Porque ustedes tienen que mostrar en el TFI, que lo planteamos al principio, esta relación de causalidad entre
dos dimensiones o dos componentes de una organización, tienen que demostrar que con su intervención mejoran una de esas dimensiones de la organización. Y para eso es necesario contar con información antes de la intervención y con información posterior a la intervención. Puede ser también que ustedes no lleguen a desarrollar no lleguen a implementar la intervención o la política que proponen. Puede que no lleguen a implementarla, que solamente se queden en la etapa de diagnóstico y propuesta de intervención. En ese caso, también es necesario que se defina de qué modo se va a medir el éxito de esa política. Si hay unos datos originales de base que ustedes construyeron en el diagnóstico, en la etapa de propuesta, si es solo propuesta lo que ustedes van a realizar y no la implementación, en la etapa de propuesta también tienen que ir acompañada con indicadores de medición de desempeño para saber si la intervención, la política que ustedes propusieron, funcionó o no. Mejoró esas dimensiones de la organización que ustedes diagnosticaron en la primera etapa, con el diagnóstico. Etapa diagnóstico. Eso es lo que es la parte operativa que empieza a funcionar ahora. Esa parte operativa de definir qué metodología voy a utilizar y dentro de las metodologías, qué estrategias de recolección de datos, dentro de los diferentes instrumentos, analizar cuál es más apropiado o considerar dentro incluso del mismo instrumento, como puede ser la entrevista, si vamos a hacer una entrevista junto con una observación, que son dos operaciones de recolección de datos que se pueden dar de manera simultánea cuando contamos con más de una persona. Una persona hace la entrevista y otra persona puede hacer una observación no participante, que es recorrer, por ejemplo, las instalaciones de la organización y observar de qué modo se desarrollan algunas rutinas, algunas dinámicas o procesos, mientras que la otra persona está realizando la entrevista, por ejemplo. Cuando uno diseña la intervención o diseña el trabajo de campo de recolección de información, los datos que va a buscar, las dimensiones del fenómeno que uno quiere observar o diagnosticar, vienen de un análisis teórico previo. Nos apoyamos en el conocimiento teórico que tenemos sobre cómo funcionan las organizaciones. Hay teorías que ustedes han ido aprendiendo o que hemos ido aprendiendo a lo largo de la carrera que nos ayudan a explicar por qué las organizaciones funcionan como funcionan y qué aspectos se pueden visibilizar con diferentes estrategias. Por ejemplo, cuando en análisis de los estados contables aprenden a reconocer cuál es la situación financiera de corto y largo plazo, la situación económica, lo que están aprendiendo ahí son herramientas para diagnosticar la situación de una empresa, que está apoyado ese diagnóstico en un conjunto de teorías, en un conjunto de teorías financieras, por ejemplo, en un conjunto de teorías estadísticas que nos permiten hacer proyecciones, los estados contables. Esas teorías son las que nosotros utilizamos para analizar la realidad. El marco teórico, en el trabajo final y en el informe parcial, que es una de las partes que tienen que sumar a lo que ya han preconstruido, y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Lo que tienen escrito para el plan de prácticas es un insumo útil para el informe parcial, que es una parte del TFI. Pero no es copiar y pegar, porque incluso desde la redacción está en un tiempo diferente. El plan de prácticas es una propuesta hacia futuro, mientras que el trabajo final es un relato, una narración, una narrativa de lo que ocurrió a partir de la intervención o del análisis académico que hicieron, si aplicaron un enfoque profesional o un enfoque académico. ¿Sí? El marco teórico, en este recorrido, en esta construcción de una intervención y del análisis de su efectividad, o en el análisis académico o el análisis científico de un problema de nuestra disciplina, el marco teórico lo que nos permite es construir fundamentos, son los cimientos. El marco teórico, una de las principales funciones, vamos a ver ahora cuáles son, pero una de las principales funciones del marco teórico es ayudarnos a fundamentar las decisiones. Y cuando construimos enunciaciones o cuando construimos enunciados en nuestro trabajo final, que estén fundamentados en evidencia teórica previa. Evidencia teórica que puede tener y que tiene, en la mayoría de los casos, fundamentos o evidencia empírica. ¿Recuerdan que alguno de los compañeros o compañeras ayer mencionó este tema de evidencia empírica? En el MIT, ¿alguien se acuerda?
de la evidencia empírica. ¿A qué le suena evidencia empírica? Profe, es lo que está respaldado por un marco, digamos, por un marco teórico. Que está respaldado por un marco O por teórico. eh, por una cita, digamos. ¿Por alguna cita? No, no. Profe, ¿no era sobre la experiencia pasada? No, o sea, es una experiencia pasada, sí, pero lo empírico se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere lo empírico? A la observación directa, profe. ¿A la observación directa de qué? Esto es capaz de introducción a las ciencias sociales. Nos queda un poco lejos. Pero lo De empírico... los datos, por ejemplo. No, ahí te fuiste, ahí frío, porque venías más o menos bien, pero ahí frío. La observación de los datos no. Lo empírico es lo real. Lo empírico es lo que existe. Lo que puede ser observado, como decía Valeria, o Kaila, no sé, no leí bien quién es. Valeria. Valeria. Como dijo Valeria, es la observación. Lo empírico es lo que es la realidad. Lo empírico es la realidad. Cuando hablamos de pruebas empíricas, hablamos de pruebas hechas sobre la realidad. No son pruebas teóricas, es justamente lo contrario a lo teórico. Lo empírico es lo real, lo que existe. Pruebas empíricas son pruebas sobre lo que existe. Para hacer pruebas empíricas necesitamos, como dijo Valeria, poder observar la realidad. Y poder observar la realidad no solo en el sentido de la visión. Esto entiéndase en el más amplio de los sentidos de la observación. Quiero decir con esto que seamos capaces de medir las dimensiones de la realidad. Cuando observamos, somos capaces de medir. Cuando observamos una dimensión de un fenómeno, significa que somos capaces de medir las dimensiones de ese fenómeno. Por ejemplo, cuando consideramos el clima laboral como un factor de motivación para aumentar la productividad de los trabajadores, el clima laboral no es algo que podamos ver, sino a través de otros indicadores, de otras manifestaciones. El clima laboral es una variable latente, se dice, una variable que no existe en la realidad, no se puede ver, como el amor, como el trabajo, no son cosas que se puedan ver, las conceptualizamos y las podemos ver a través de sus manifestaciones, del efecto que tienen en otras cosas. Entonces, el clima laboral no lo podemos medir, pero sí podemos medir algunas dimensiones de cómo se relacionan las personas, qué tipo de lenguaje utilizan, qué tipo de estrés se genera o cómo manifiestan o cómo perciben el estrés en el espacio laboral. Esas son cosas que podemos medir, pero no el clima laboral, que es un concepto más amplio. ¿Sí? Bueno, lo empírico se refiere entonces a pruebas en lo real. La evidencia que tenemos sobre todas las teorías que hay de nuestro campo son evidencias empíricas, son evidencias sobre pruebas de la realidad. Hay otras ciencias que trabajan sobre pruebas teóricas. Pero todas las pruebas empíricas que nosotros realizamos para confirmar una teoría vienen de una teoría. Y una teoría es una hipótesis que tiene una validez temporal hasta que se demuestre lo contrario, es una teoría válida. Ese es un cambio que ocurrió que ocurrió en la epistemología a partir de las revoluciones científicas de Kuhn, y esto también lo vieron en Introducción a las Ciencias Sociales, pero me paro ahí porque si no vamos a ir a epistemología y no era la idea. El marco teórico, les decía, constituye los cimientos, los fundamentos, nos ayuda a argumentar por qué tomamos determinadas decisiones en nuestros proyectos de intervención o en nuestros proyectos de investigación. De lo que vamos a hablar hoy es de una definición de marco teórico, de cuáles son las funciones que cumple, cuáles son los tipos de fuentes que utilizamos para construir el marco teórico, qué buscamos en esas fuentes, qué es lo que tenemos que encontrar en los distintos documentos que vamos a analizar y cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para buscar teorías o pruebas de teorías y también para gestionarlas cuando tengan que utilizarlas para escribir su trabajo final o el informe parcial. Una definición de marco teórico es que ustedes no están viendo nada acá. Esperen un minuto, por favor.
Cañón ahora sí nos dormimos. Oh. Bueno, estamos viendo. Bueno, una definición que podríamos tomar de marco teórico es que es un conjunto de elementos que están interrelacionados obviamente entre sí, que pueden ser teorías, autores, corrientes de pensamiento, que están interrelacionados entre sí, que permiten comprender fenómenos sociales traducidos a problemas científicos o problemas profesionales. Es decir, un conjunto de teorías, autores, corrientes de pensamiento que nos ayudan a comprender lo que estamos estudiando o sobre la organización sobre la que estamos interviniendo para poder para poder realizar una propuesta de mejora en el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, en una intervención. Y el marco teórico puede ser entendido como un proceso y como un producto. Y como un proceso es un proceso iterativo. La consulta al marco teórico, la construcción del marco teórico va a empezar ahora y no va a terminar hasta que terminen el TFI. No es que hay una instancia en la que van a juntar muchos artículos, referencias de libros o documentos, los acumulan, escriben el marco teórico y ahí se termina todo. No, la consulta al marco teórico, la lectura de documentos especializados sobre los temas que están investigando o sobre la intervención que están realizando va a ser permanente. Desde la definición de qué tipo de metodología e instrumentos voy a utilizar, esa definición viene del marco teórico, de evidencias anteriores que podamos utilizar nosotros como fundamento para tomar nuestras propias decisiones. Es un proceso, como les decía, iterativo. Vamos y venimos de la búsqueda bibliográfica, de la consulta de autores todo el tiempo. Y también la podemos considerar como un producto porque es una parte de su trabajo final. Entonces es un proceso y como lo podemos ver desde el punto de vista de los procesos y como producto. Y las funciones principales que tiene el marco teórico, bueno, en primer lugar, proporciona una visión general del tema cuando ya hemos ido explorando suficiente y nos permite reconocer cuáles son las palabras clave, los términos clave que nosotros utilizamos en nuestro trabajo. Orienta sobre cómo hacer el estudio, por eso la lectura, les decía, comienza ahora y no es que va a terminar en un momento antes de la presentación del TFI, sino que termina con la presentación del TFI. Nos ayuda a prevenir errores porque nos ayuda a reconocer si hay algunas de las ideas que nosotros tenemos que fueron probadas antes y que no funcionaron, o hipótesis que nosotros teníamos que ya fueron probadas que no funcionaban. El cuarto punto es muy importante, documenta la necesidad, que es lo que les decía al comienzo, que justifica las decisiones que vamos tomando en nuestro trabajo. Justifica qué entendemos por ejemplo, largo plazo, justifica lo que entendemos por capital de trabajo de corto plazo, justifica lo que entendemos por alfabetización financiera, justifica lo que entendemos por acceso al financiamiento. Esas definiciones o esas interpretaciones que nosotros hacemos sobre una dimensión de la realidad están apoyadas en definiciones del marco teórico. Favorece la formulación de hipótesis porque nos ayuda, como les decía, a anticiparnos a ideas que se probaron y a inspirarnos posibles estrategias para nuestro propio trabajo. Inspira nuevas líneas de investigación, como bien mencionaron algunos de los compañeros y compañeras que presentaron ayer. En general, cuando leemos algún trabajo de buena calidad y que ha llegado hasta un punto del análisis de un tema, propone posibles líneas futuras de trabajo. Y provee también un marco para interpretar los resultados, que es algo que también vimos en el taller de ayer. Algunos compañeros habían utilizado, o varios grupos, varios equipos, presentaron una metodología que era, no sé si se recuerdan,
los mínimos cuadrados parciales. ¿Se acuerdan que alguien mencionó? Bueno, no sé si estaban ustedes ayer en la presentación, pero ayer hablaron sobre una metodología de ecuaciones estructurales o mínimos cuadrados parciales, que es una metodología que se utiliza mucho en nuestra disciplina para analizar problemas complejos en los que uno necesita desarmar el efecto que produce una variable en otra. Por ejemplo, uno de los compañeros, uno de los equipos ayer mostraba cómo los sistemas de gestión, de análisis de la gestión, de la performance de un equipo de gestión, puede afectar la rentabilidad de una empresa. Pero la relación entre esas dos dimensiones, un sistema de gestión, un sistema de medición de la gestión y el efecto en la rentabilidad no era directa, sino intermediada a través de otras dimensiones, que eran cómo se sentían los gestores que utilizaban ese sistema y la percepción psicológica de liderazgo que aumentaba por tener control y una analítica que los respaldara. Ahí hubo que intermediar la relación entre esas dos dimensiones. Para eso utilizaron una metodología que es bastante compleja, pero la explicaron muy bien porque lo que importa no es toda la descripción cuantitativa, no nos importa en este momento la descripción cuantitativa o la demostración de la metodología, sino en qué sentido podemos interpretar los resultados. Entonces ustedes podrían, sin saber toda la estadística que está detrás de ese modelo, podrían utilizar un modelo equivalente y tomando la interpretación que han hecho otros autores sobre un tema más o menos parecido, podrían utilizar por analogía esa interpretación y aplicarla a sus propios resultados, ¿sí? Entonces el marco teórico también nos ayuda a dar una interpretación de nuestros resultados. Si ustedes encuentran también estudios previos sobre los temas que están estudiando que arrojan resultados diferentes, es bueno también para contrastar las diferencias. Es decir, un estudio que analizó, no sé, el acceso al crédito para jóvenes en la Comunidad Europea e identificó que estas son las principales barreras. Uno puede traer ese análisis al análisis propio que está haciendo un equipo sobre las barreras que enfrentan los jóvenes para acceso al crédito hipotecario en Argentina y hacer una comparativa de cuáles son esas barreras y vincularlas con el entorno económico y la realidad económica de nuestro país en contraposición a las de, por ejemplo, la Comunidad Europea. Los aspectos que tenemos que considerar cuando construimos el marco teórico es, en primer lugar, cuál es el nivel de desarrollo y de conocimiento del tema que queremos estudiar, ¿sí? O que queremos analizar. Si vamos a estudiar sobre criptomonedas, probablemente tengamos poco estudios porque es un fenómeno que ha surgido hace relativamente poco. Pero hay otros temas que tienen un grado de desarrollo muy avanzado. Entonces, en esos casos es importante, ayer también se presentó un artículo donde se mostraba cuál es el impacto que puede tener el hecho de tener reportes de sustentabilidad en el valor de las empresas. Pero era un artículo de 1996, que ese paradigma, el del impacto social y ambiental, ha cambiado muchísimo desde el 96 hasta la actualidad. En ese momento solo hablaban de impacto ambiental, ahora hablamos de triple impacto, social y ambiental también, social también además del ambiental. Como es un tema que tiene gran desarrollo en nuestra disciplina, es conveniente acotar la búsqueda en tiempos recientes para que se corresponda la naturaleza del fenómeno con aquello que queremos estudiar. Hay otros temas que no han evolucionado tanto, porque no ha evolucionado tanto la tecnología o los sistemas en esos contextos. Entonces, lo primero es saber cuál es el nivel de desarrollo que tiene el tema que estamos estudiando, para saber en qué años tenemos que buscar, qué tipos de fuentes deberíamos buscar. Cuando hay poco desarrollo, es menos probable que encuentren artículos científicos y más probable que encuentren artículos de opinión o de análisis cualitativo, o consultas a expertos que artículos científicos de calidad o libros, por ejemplo. Otro aspecto a considerar es el paradigma desde el cual se van a ubicar para analizar el fenómeno. El paradigma quiere decir, como vimos creo en algunos de los encuentros anteriores, la manera que se tiene de mirar el mundo y, por lo tanto, de validar el conocimiento científico. Hay diferentes paradigmas vigentes ahora en nuestra disciplina, lo importante es que ustedes sepan si van a tener una mirada más cuantitativa o más cualitativa, porque esa decisión está muy fuertemente vinculada con el paradigma desde el que se ubican. Profe. Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes.
Tengo una consulta sobre lo que acaba de decir. Sí, Nosotros estamos viendo un tema, estamos viendo la dependencia de la empresa que estamos analizando a su principal cliente. sí. Y por ahí, ya avanzando un poco con lo que estuvimos avanzando, pero con lo que estuvimos investigando en el marco teórico, yo me encontré con muchos artículos de este estilo, tipo de opinión, o que hablaban, no sé, gerentes de empresas, que yo considero que por ahí tienen valor justamente partiendo un poco de lo empírico, porque habla alguien que lo vivió, pero se aleja bastante de lo que vendría a ser una documentación científica. ¿Hasta qué punto, bueno, eso nos sirve, digamos, y lógicamente no nos podemos basar puramente en la opinión? Efectivamente, Julián, no nos podemos basar solamente en opiniones, sino que tenemos que fundamentar nuestras decisiones en hechos o nuestros análisis en hechos y en evidencia empírica, en evidencia de la realidad. Hoy, en la clase de hoy, les voy a mostrar algunos buscadores más avanzados y de mejor calidad para que valides que no hay nada estudiado o nada de calidad en el tema que quieren analizar ustedes en su TFI, porque supongo que ustedes han hecho una búsqueda preliminar con buenas fuentes de datos, pero podemos sofisticarla. Lo primero que te digo es, intentemos una vez más realizar esa búsqueda a ver si no encontramos nada, y si no encontramos nada, vamos a ver qué otro tipo de fuentes podemos utilizar que no sean artículos de opinión, porque de nuevo las opiniones tienen valor en entornos de otra naturaleza, pero no para fundamentar una decisión académica o una interpretación académica o profesional, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Buenísimo, profe, gracias, gracias. De nada. Otro de los aspectos a considerar para la construcción del marco teórico es reconocer si hay autores que sean estrellas o que sean los impulsores de alguna teoría. Vimos ayer también en dos presentaciones de artículos que se hablaba del cuadro de mando integral. Bueno, reconocer quiénes son los autores principales de esa metodología es importante para también identificar si existen corrientes alternativas, si hay algunas evoluciones o modificaciones sobre esas herramientas técnicas. Entonces, reconocer los autores que son como referentes en cada tema es importante en la búsqueda. También reconocer de manera anticipada qué hallazgos, qué evidencia previa ustedes pueden encontrar vinculada al tema que quieren estudiar para también tener un marco de análisis que les permita hacer comparaciones sobre los resultados que van teniendo o sobre la estrategia que deciden para su propio trabajo. Y por último, y muy importante, el análisis del marco teórico nos permite identificar cuáles son los métodos, las metodologías dominantes en los temas que quiero estudiar, los temas que cada equipo quiere estudiar. Eso es muy importante. Hay temas que están dominados por metodologías cuantitativas, como encuestas, que construyen bases de datos, que hacen análisis estadísticos, y hay otros temas que están dominados por metodologías cualitativas, como por ejemplo el análisis de las condiciones que afectan las decisiones en entornos empresariales. Esa corriente de nuestra disciplina está dominada por un enfoque más cualitativo que cuantitativo. Eso se reconoce en el análisis del marco teórico. ¿Y qué buscamos? Cuando encontramos una buena referencia, ya vamos a ver cuáles son las referencias, pero cuando encontremos un documento que consideramos valioso, válido y de calidad por las condiciones que vamos a ir viendo ahora, ¿qué es lo que buscamos en ese documento? En ese documento buscamos definiciones concretas. Por ejemplo, en este estudio asumimos que la informalidad es o se manifiesta cuando una persona no está inscripta en los registros legales correspondientes. Eso es una definición. Eso nos permite a nosotros no tener que argumentar por qué acotamos la definición de informalidad a que una persona esté inscripta en ARCA, FIP, ANSES o el organismo correspondiente. ¿Sí? Buscamos una definición. Buscamos teorías concretas, teorías validadas. Por ejemplo, dentro de la gestión de empresa, dentro de la corriente de teoría de las empresas familiares, hay una teoría fuertemente consolidada que sostiene que a la tercera generación las pequeñas empresas familiares tienden a desaparecer. Eso es una teoría, es un enunciado que tiene una validez. Por el momento es válida, hasta que se demuestre lo contrario es válida esa teoría.
Buscamos resultados previos que, como les decía anteriormente, nos permiten compararlos y contrastarlos con nuestros resultados, ejemplos de cómo en otros casos similares utilizaron una metodología parecida a la que se proponen ustedes utilizar en su trabajo, instrumentos utilizados, también esto es importante. En uno de los trabajos que se mostró ayer, habían entrevistado a 82 gerentes sí, creo que miembros de directorios de diferentes empresas para saber qué aspectos tenían en cuenta al tomar cierto tipo de decisiones. Habían utilizado una encuesta y el diseño de la encuesta estaba todo explicado en el artículo. Eso también nos sirve para nuestro trabajo. Bueno, este equipo o estos autores, para estudiar las dimensiones que son significativas o que interfieren en la toma de decisiones empresariales, utilizaron una encuesta estructurada de estas características a un tamaño de muestra de 82. Eso les ayuda a ustedes a justificar por qué con 82 encuestas su trabajo podría estar bien. Conceptos o variables específicas, también cuando estamos analizando un fenómeno y queremos saber, por ejemplo, por qué cierto tipo de emprendimientos de la economía popular funcionan mejor que otros, o individuales, porque algunos emprendimientos, por ejemplo, de gastronomía, funcionan mejores que otros. Bueno, ¿qué variables deberíamos considerar para analizar dos emprendimientos de la misma característica, de la misma naturaleza, que están en el mismo rubro? Bueno, esas variables, de qué variables o qué dimensiones analizar de dos emprendimientos que son iguales para reconocer por qué a uno le va bien y por qué a uno le va mal, vienen algunas veces también de pruebas empíricas, de variables que han utilizado otros autores o autoras. Datos específicos, por supuesto, si tuvieran que tomar una base de datos, o enfoques posibles o diferentes que se hayan aplicado para otro problema y que ustedes los quieran llevar para el suyo. Bueno, ¿qué incluye el marco teórico? ¿Desde qué perspectiva estoy estudiando el problema? ¿Cómo se relaciona con nuestro problema? ¿Cómo analizar la relevancia de nuestro problema? ¿Cuáles son las referencias más significativas destacadas de este problema? Encuadre, discusión, definiciones, antecedentes. Eso es lo que encontramos en el marco teórico. Los tipos de fuentes que vamos a consultar en el marco teórico son principalmente tres. Artículos científicos que se publican en revistas científicas, libros académicos que se publican en editoriales, e informes o reportes que generalmente se publican en entidades o en consultoras, en entidades u organismos públicos o en consultoras o en otro tipo de entidades privadas que pueden ser de diferente naturaleza. De estos tres tipos de fuentes, vamos a preferir los que ustedes están presentando en las exposiciones orales, son principalmente artículos científicos. Ayer un equipo presentó un capítulo de un libro, pero principalmente vamos a trabajar con estos dos artículos y libros o capítulos de libros, y entre los dos vamos a preferir a los artículos porque son los que tienen mayor calidad. Tienen mayor calidad que la publicación que encontramos en libros académicos, por dos razones. La primera es que atraviesan un proceso de evaluación externa mucho más riguroso. Para publicar un artículo en una revista tiene que ser evaluado por dos revisores externos, especialistas en la materia, y después son evaluados por el editor de la revista. Recibe dos evaluaciones de expertos y una evaluación por el director de la revista, que se supone que en la revista se publican artículos especializados de una materia. En nuestro campo, por ejemplo, hay muchas revistas bueno, ahora les voy a mostrar algunas revistas importantes de nuestra disciplina de contabilidad, y dentro de la contabilidad también hay muchas revistas importantes en contabilidad financiera y en contabilidad de gestión, y también en finanzas, donde tenemos mucha presencia también. Los artículos científicos, entonces, son sometidos a una instancia de revisión externa para ser publicados muy rigurosa. Vamos a preferir artículos en inglés porque son del conjunto de artículos científicos, son los que están sometidos a más exigencias porque están publicados en las revistas que tienen más citas. Las revistas de mejor calidad son revistas en inglés. Y de nuevo, acá no hay una defensa
de ninguna manera al idioma inglés. Yo defiendo el idioma español, creo que nuestro idioma tiene mucha riqueza. Y ustedes, como futuros profesionales, tienen que aprender a enriquecer el lenguaje técnico, y por eso estamos haciendo todo este entrenamiento para que puedan desarrollar mejor su profesión. Pero tomamos artículos en inglés porque el inglés nos permite acceder a más lectores, a más personas que los idiomas locales, que los idiomas nativos, nativos o no, maternos. El español solamente se puede usar en Latinoamérica y en España y nada más, y el ruso solo en Rusia y el italiano solo en Italia y así, bueno, y en una parte de Suiza también, pero tienen alcances más limitados. En cambio, el inglés se ha convertido desde hace mucho tiempo en el idioma universal. Entonces, en general, encontramos mejor producción académica de mejor calidad en las revistas en inglés. Son sometidas a proceso de evaluación externa y es difícil de publicar. Y además, tratan temas recientes. Entonces, teorías que nosotros consideramos como válidas e inmóviles están siendo puestas en jaque en este momento, sobre todo en lo que se refiere a nuestra disciplina, a nuestra profesión. La contabilidad financiera, la auditoría, por ejemplo, externa, es una disciplina, es un área de nuestro ejercicio profesional que se ha transformado muchísimo con la irrupción de la tecnología y por lo tanto vamos a encontrar mejores y más novedosas herramientas en artículos científicos que en libros, porque los artículos son más cortos, tienen una extensión de entre 10 y 20, 25 páginas como mucho, y son más actuales. Entonces encontramos evidencia empírica de pruebas, o sea, evidencia sobre la realidad, de pruebas, de teorías que no son estáticas y que van evolucionando porque también la lógica de los negocios va evolucionando. Entonces tienen que transformarse también las teorías que explican esos fenómenos. Entonces, dentro de todos vamos a preferir a los artículos científicos, porque pasan esta evaluación de calidad. Y también dentro de los artículos científicos podemos dividir dos grandes grupos. Los que están evaluados a su vez por una entidad externa y que están lo que se llama indexados, incluidos en un indicador de calidad, y los que no están incluidos en un indexador. Los que no están incluidos en un indexador están evaluados por agentes externos. Los que están incluidos en un indexador han sido evaluados por especialistas en el tema que evalúan el proceso de selección de los artículos y de decisión de lo que se publica, y por lo tanto son revistas de mejor calidad. Y dentro de ese grupo de revistas podemos dividir en 4, como los cuartiles que estudiamos en estadística, Q1, Q2, Q3, Q4, ¿se acuerdan? Que la distribución de una variable podía ser dividida en 4 partes. Pongamos una normal, una distribución normal podía ser dividida en 4 partes. Esta era la mediana, que era el cuartil, el segundo cuartil. El primer cuartil representaba el 25% de la distribución, este el 50% de la distribución, este el 75% de la distribución y el 4 el 100% de la distribución. ¿Sí? Bueno, con las revistas pasa lo mismo. Las Q1 son las revistas, el 25% de revistas que han recibido la mayor cantidad de citas. La calidad de las revistas se mide por la cantidad de citas que recibe. Eso significa que un artículo, para ser bueno, tiene que ser citado por muchos autores, lo cual es lógico. Si tuviste una buena idea, otras personas que estudian en el mismo campo, que estudian lo mismo que vos estudiás, van a tomar tu idea, tus hallazgos, tu resultado, para decir, miren, en coincidencia con lo que están estudiando ellos, mi trabajo es, ¿se entiende? Cada cita que uno hace sobre un artículo aumenta la calidad del artículo y a la vez de la revista. Bueno, esa es una forma de medir la calidad de los artículos científicos. En cambio, los libros académicos, algunas editoriales sí tienen procesos de revisión externa, hay algunas editoriales especializadas en nuestra disciplina que tienen procesos de revisión externa y publican materiales de diversa índole, como por ejemplo el libro de ganancias o algunos de los materiales que utilizaron en Constitucional que está publicado en La Ley o en el Repar, en ese tipo de editoriales, pasan un proceso de revisión, pero no es tan exhaustivo como el que pasan los artículos. Y en algunas otras editoriales no pasan ningún proceso de revisión, solamente hay que pagar para publicar. Por eso la calidad de la evidencia académica es más fuerte de los artículos que de los libros. Y de los informes pasa lo mismo. Depende de quién financie el informe, es muy probable que haya un sesgo en la información que se produce. Por eso los tomamos al último y los usamos solamente para tomar datos de los informes o definiciones. Por ejemplo, utilizamos un informe
del Ministerio de Hacienda para definir lo que es una pequeña empresa para Argentina, una pyme, y las categorías micro, pequeña, mediana. Tomamos un informe para esa definición. Una definición legal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Vamos a ver algunas herramientas. Buscadores y gestores. Buscadores para encontrar fuentes, gestores para administrar esas fuentes. Los buscadores que vamos a ver ahora, que les voy a mostrar, son el Google Académico, que seguramente es el que conocen por su recorrido en la facultad. Scopus ya no lo tenemos más, porque en las políticas de ajuste a las universidades nos quitaron la suscripción de Scopus, que es una fuente de revistas académicas muy buena, pero ahora no tenemos acceso. Y Redalic, porque las editoriales cobran, las editoriales son grupos económicos que cobran a los autores si queremos publicar y que sea de acceso abierto, o cobran a los lectores si quieren leer un artículo. Como los libros, si quieren leer un libro, tienen que comprar el libro. Del mismo modo, los artículos. Las editoriales son grupos económicos también. Para poder acceder a esos artículos, se pagaban suscripciones a nivel nacional para que todas las universidades tuviéramos acceso, ahora no se pagan más, así que Scopus no lo podemos usar más. Redalic sí, pero tiene solamente revistas en español, y vamos a ver algunas herramientas de IA que a mí me parecen maravillosas para la construcción del marco teórico, y espero que las usen un montón desde ahora, porque son realmente muy buenas y les van a ayudar a encontrar buenas definiciones y a entender dónde buscar y cómo buscar. Bueno, el primero que les iba a mostrar, bueno, de los gestores los que vamos a ver son Mendeley y Zotero, pero se los muestro después. De los buscadores, Redalic es es la página que estoy compartiendo en este momento. Es una red de revistas científicas de acceso abierto latinoamericana, donde acá tienen que seleccionar qué tipo de búsqueda van a hacer, si de artículos o por autores. Generalmente se busca artículos, y acá lo que buscamos, como bien dice como pueden ver ahí, buscamos por palabras clave, título, DOI. El DOI es como el DNI de un artículo, ya lo vamos a ver ahora que si encontramos alguno. El DOI es como una identidad única del artículo, y si queremos buscar un artículo en concreto, podemos ir y pegarlo acá a ver si lo encontramos, pero si no, en general, este buscador lo usamos con palabras clave. Por eso es importante, y les decía cuando en alguna de las clases, que cuando eligieran cuando definimos el objetivo, en el objetivo están los términos teóricos clave, las palabras clave están en el objetivo y también deberían estar en el título. Entonces, atención con eso para que lo revisen por si acaso, pero las palabras clave nos sirven en primera instancia para buscar en este tipo de páginas. Google Académico tiene la misma estructura, como la pueden estar viendo a través del Meet, ¿no? Y en Google Académico vamos a buscar, ¿quiere proponer algún compañero o compañera del Meet algún tema sobre el que buscar? Yo, profe, estaba buscando mientras, por ejemplo, sobre la responsabilidad social universitaria. No sé quién, ¿Serena? Sí, yo estaba buscando las páginas que usted estaba mostrando a ver más o menos qué me parecía. Bueno, mire, hagamos una lectura rápida y veamos qué es lo que tenemos acá. Cuando usamos las palabras clave, responsabilidad social universitaria, nos va a devolver este buscador algo como esto. En azul tenemos el nombre de la fuente, de lo que sea. Acá nos dice que es un libro, acá PDF, en casi todos lados nos dice que es PDF. Nos da al final a la derecha, nos dice de qué página lo obtuvo. En general, Google Académico busca todo de páginas de universidades o de editoriales que tienen acceso abierto. Y como busqué en español, responde en español. Si hubiese buscado en inglés, obtendría otros resultados. En general van a ver acá que son la mayoría páginas de universidades, porque la mayoría de los documentos que van a encontrar en Google Académico son tesis o tesinas. Eso es lo más que van a encontrar. Podemos encontrar, creo, a ver,
Este está publicado, por ejemplo, en una revista. Responsabilidad Social Universitaria, una revisión sistemática y análisis bibliométrico, es una revista. Lo podemos ver, primero porque está en este repositorio, Cielo es Science Something, pero es una abreviatura para como espacio de la ciencia. Está en un repositorio de artículos. Aquí nos dice la revista en la que está publicado, Estudios Gerenciales. Estos son los autores, los primeros que salen con enlace, el año en el que fue publicado y cuántas citas tuvo. Este tuvo muchas citas. Ese es un indicador, como les dije antes, de buena calidad. Si un artículo tiene muchas citas, es de buena calidad. Si vamos al artículo, bueno, quisimos ir al artículo y no lo pudimos abrir. Vamos a ver este otro. Se dejó de compartir, profe, la pantalla. Ah, bueno. Bueno, si vamos al artículo, ahí pueden ver el artículo. Uno de los artículos que vimos, no era el mismo que habíamos visto antes, este es otro. Dicen qué revista está publicado, y tienen todo el artículo en web y lo podrían descargar. Generalmente está para descargar en PDF. No, en este caso no. Lo tienen que ver solamente desde la web. Tiene para verse solamente desde la web. Al final todos los artículos tienen la referencia, siempre. Y si lo viéramos en detalle, verían que tiene más o menos la misma estructura de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Este es un tipo de artículo que pueden encontrar en estos buscadores. Vamos a ver algún otro que esté publicado en una editorial, en una página universitaria como este, por ejemplo. Pero fue una consulta. Por ejemplo, los trabajos que están publicados en la revista de nuestra facultad, los trabajos de investigación y de posgrado, ¿de Sí. esos también podríamos tomar información, por ejemplo? Sí, también podrían tomar información de ahí. Perfecto. Gracias. Este, por ejemplo, es un libro y nos muestra el libro de la responsabilidad social y nos muestra, y podemos descargar el artículo. Estos son los tipos de fuentes que podemos encontrar generalmente en este buscador, en Google Académico. ¿Se está viendo, no? No. No, profe. No, profe. Ah, bueno. Estaba mostrando el libro y nadie me había dicho nada. Bueno, acá podrían entrar a un libro. Otro de los buscadores que les había mencionado, además de Google, Google Académico o de Redalyc y de Scopus, que ya no tenemos más, les vamos a mostrar ahora un buscador que es muy bueno, que se llama Consensus, que es el que están viendo en pantalla. Este buscador, yo les recomiendo que antes, hasta que lo aprendan o se familiaricen con el uso, desactiven la opción Pro, porque esa tiene una cantidad limitada de usos. Yo les recomiendo que hasta que se familiaricen la desactiven. Y en este buscador, a diferencia de lo que pasa tanto con Redalyc como con Google Académico, en este buscador podemos buscar con preguntas. No hace falta que aquí busquemos claves, sino con preguntas. Entonces, vamos a preguntarnos ahora. Bueno, acá una compañera sugiere cómo es el acceso al crédito hipotecario en Latinoamérica. Bueno, ¿se puede ver ahí el resultado? ¿Se pueden ver los resultados o no? Sí, profe, se ve. Bueno, en el Meet lo primero que van a encontrar es una respuesta a la pregunta en función a artículos científicos que encontró.
Y dice, los artículos sugieren que el acceso al crédito hipotecario en América Latina es limitado, principalmente debido a la baja disponibilidad de fondos a largo plazo, la falta de acceso para la población de bajos ingresos y a la concentración del sector financiero, lo que hace que las hipotecas sean un bien de lujo, accesible principalmente al tercio más rico de la población, algo que se corresponde con lo que pensábamos. Y si continúan bajando, van a encontrar los artículos que consultó este buscador para darnos esa respuesta. ¿Y qué información tenemos? Vamos a ir de lo peor a lo mejor. En primer lugar, el primer artículo, nombre del artículo, casi todos van a ser en inglés porque consultan en fuentes académicas de muy buena calidad, entonces casi todos los artículos que devuelve son en inglés, aunque la pregunta la hayamos hecho en español, porque está impulsado por una IA equivalente o por un algoritmo equivalente a ChatGPT. Entonces interpreta el lenguaje y es capaz de hacer búsquedas con inteligencia del lenguaje. ¿Sí? Entonces le hicimos una pregunta y nos responde en función al análisis que ha hecho de al menos estos 10 artículos. Primer nombre del artículo y la respuesta que presume se corresponde o el fragmento que presume se corresponde con la pregunta que le hicimos. Nombre del artículo, fragmento que se corresponde con la pregunta, año de publicación, muy nuevo, 0 citas, mal indicador, nombre de la revista, ruso, doble red flag. Nos vamos al siguiente. 5 citaciones, 2005, es un poco viejo. Nombre del autor, o del primer autor y de otros autores, y revista en la que está publicado. Y así sucesivamente. Por ejemplo, me detengo en este en particular, porque acá, fíjense que además de tener muchas citaciones, nos da 2 datos más. Nos dice que es un artículo muy citado, highly cited significa muy citado, y es un artículo de metaanálisis. Eso significa que es una revisión de la literatura, que han hecho una revisión exhaustiva, un metaanálisis, un gran análisis de la literatura sobre, el nombre del artículo es El impacto de las políticas macroprudenciales, que quizás tiene una traducción diferente que que no la conozco, un análisis empírico utilizando un análisis de datos de crédito, de registros de crédito sería, hipotecario supongo. Ese es el nombre del artículo. Si nos interesa ese artículo, entonces vamos a ver de qué se trata. Acá lo que podemos ver es el nombre de la revista completa, lo teníamos puesto acá, pero no sabíamos si la revista era buena o mala. Sabíamos que tenía muchas citas, eso es un buen indicador, el nombre del primer autor y nada más. Cuando vamos a ver cuando vamos a ver el artículo, nos dice el nombre completo de la revista y nos da este dato que es el que les mencioné recién. Q1 es una revista de calidad top, de la más alta calidad. Quiere decir que este artículo es muy, muy bueno. Nos dice que el abstract está oculto por derechos editoriales y nos da la opción de ir al artículo completo. Y nos lleva a esta otra pestaña donde podemos ver el artículo completo. En realidad no el artículo completo. Podemos ver los datos principales del artículo. El nombre, como les dije, los 2 autores que tiene. No sé si llegan a ver que la Universidad Nacional de Córdoba no está suscripta a esta editorial. Acá está el DOI que les mencioné, que tiene la forma de un link web, de un enlace web. Ese es el DOI que es como una identidad única del artículo. Y acá tenemos ya el resumen y seguramente la primera parte del artículo, la introducción. Y ahí se corta. ¿Ven? Estos puntos suspensivos significa que se cortó. Y después generalmente siempre ponen las referencias que consultaron, eso siempre lo tienen disponible. Pero, ¿qué pasa? Que para consultar este artículo tenemos que pagar. ¿Y qué hacemos cuando hay que pagar conocimiento científico? Nos frustramos un montón. Bueno, hay alternativas para esto. Hay alternativas para esos casos, para cuando no tenemos cómo acceder a un artículo que tiene, para el que no tenemos suscripción en nuestra universidad y que es pago para acceder a este artículo. A ver si pudiéramos verlo. ¿Cuánto nos lo cobrarían? No.
Bueno, definitivamente no tenemos acceso a este artículo. Bueno, si nos llega a ocurrir esto, la primera recomendación es que vayan a la página de la facultad, acá arriba biblioteca. En biblioteca vayan a servicios. En servicios vayan a aprendizaje e investigación. Y ahí pueden ir a completar casi cualquiera de estos. Servicio de obtención de documentos o servicio de búsqueda bibliográfica. En servicio de obtención de documentos, que sería el caso que tendríamos que utilizar ahora, la biblioteca se ofrece a ayudarnos a encontrar estos artículos que tienen que son pagos. Porque nuestra biblioteca es muy importante a nivel nacional y a nivel internacional y está conectada a buenas redes que les permiten acceder a estos artículos. Si cliquean sobre este enlace, les va a llevar a un formulario de Google como el que estoy presentando, donde tienen que poner, van a completar primero sus datos y después van a tener que poner algún dato del artículo que necesitan. Yo les recomiendo que en ese caso envíen, esperen, déjenme encontrarlo ahora de nuevo. ¿Dónde estaba? En ese caso, les recomiendo que envíen el DOI, que es este enlace. Envíen este enlace y a través de ese formulario y con relativamente poco tiempo les responden y les pueden dar acceso a este documento. Les pido un minuto, por favor, a las personas que están en el Meet.